cambiar. Hay otras estructuras como listas que sí pueden cambiar de tamaño. Si una lista es muy similar a un arreglo. Eh, Tiene varios tipos, son arreglos basados en punteros y arreglos como objetos. Esto ya no lo hemos visto, la parte de puntero lo vemos después del primer parcial. Entonces, arreglo es un grupo consecutivo de localizaciones de memoria que tienen el mismo tipo y para referirse a un elemento especificamos el nombre del arreglo y el índice. Tienen que tener en cuenta que todos los índices empiezan en cero. ¿Está bien? Y se puede referir de diferentes formas. Por ejemplo, este es el subíndice. Aquí puede haber una expresión C de X menos Y, siempre y cuando X e Y sean variables de tipo entero. Esta es una forma. Todos los arreglos, todos los números son enteros y la posición define a quién se está refiriendo. Cuando se declaran los arreglos, se especifica el nombre, el tipo de arreglo. Un momentito, por favor. Hay algo que está faltando. Recording in progress. Bueno, me había olvidado un poquito. Entonces, ya hemos visto lo de los arreglos. Voy a poner esto. Y estábamos conversando de los arreglos que son de un mismo tipo, todos los elementos que están en la posición son del mismo tipo. Y cada uno de estos se puede tratar como una variable. Entonces, se especifica el nombre, el tipo de arreglo, cualquier tipo de dato, el número de elementos, por ejemplo, INCE 100, float de 3284. El tamaño es un número entero, siempre, ¿correcto? Se pueden definir varios arreglos mediante la coma, en la misma forma como hemos definido números enteros. También se puede definir de esta forma cada elemento declarado de esta forma, como N5, 1, 2, 3, 4, 5, que decir que tiene elementos hasta 5, ¿no? Siempre y cuando hayamos puesto aquí el tamaño. Algunas veces podríamos no tomar el tamaño, pero inmediatamente, por ejemplo, aquí todos son el mismo 0, pero aquí si faltara, lo completa con 0. ¿No? Entonces, pero para los últimos, o sea, lo completa con 0, pero los últimos. Esas son iniciación de variables. Aquí es una inicialización de un arreglo. Observen, está declarando un arreglo de 10 enteros y los está poniendo igual a 0 y va a poner todos los elementos y otro lazo del mismo tamaño de esta forma. Observen que no hay llaves, ¿no? Entonces, no es necesario llaves. Y yo esto no creo que tenga problemas para verlo ustedes, ¿no? Entonces, significa terminación exitosa. Inicializando un arreglo con una declaración. N10 está declarando con 10 elementos. Es otra forma de hacer. Otra forma de hacerlo es generar números aleatorios para un arreglo. Valor, foreign, en fin. Y solamente los está escribiendo separados por distancias, ¿no? La manipulación de caracteres permite que se pueda hacer este tipo de cosas, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hace los ejemplos usando arreglos. El tamaño de un arreglo muchas veces se puede tomar como una constante que va a ser válida durante toda la ejecución del programa. Las constantes no pueden ser cambiados y las constantes deben ser inicializadas cuando son declaradas. Esto quiere decir de que ustedes no pueden ingresar una constante mediante el teclado, sino que las constantes tienen que estar dentro del programa inicializados.
A veces tenemos problemas, una serie de problemas, y podemos decir, por ejemplo, quiero procesar alumnos, pero el proceso de alumnos debe ser menor o igual que 100. Entonces yo puedo usar una constante para el número de alumnos y decir que eso es igual a 100. Sin embargo, yo puedo pedir al usuario que me ingrese el número de estudiantes a procesar. Y si yo voy a declarar un arreglo, entonces ellos van a estar, por ejemplo, me dice 15. Entonces yo voy a declarar un arreglo de tamaño 100, pero voy a trabajar no con todas las posiciones, sino con las posiciones de acuerdo a lo que me dice el usuario, que quiere trabajar con 15, 16, 20 posiciones. Las constantes son llamadas también con variables de solo lectura. Variables de solo lectura. Esa es una forma. Ahora, este nombrecito no me gusta mucho en particular, porque cuando en castellano decimos variables, significa de que puede cambiar de valor. Entonces, aquí está, cuando dicen read only variables, o sea, variables de solo lectura, significa que no se puede escribir sobre ellas. Pero bueno, esa es forma de decir, ¿no? Por ejemplo, inicializar un arreglo a, a un enteros pares de 2 a 20. Entonces, está poniendo el arreglo, o sea, constant dentro del main. Observen, array size igual a 10 y declara el arreglo de enteros de esta forma. Y luego lo inicializa como 2 por 2 más 2 por i, pero va desde i igual a 0 y menor que array size, o sea, menor que 9. ¿Por qué? Porque tiene, y observen que aquí es menor, porque si nosotros pusiéramos 10, tendríamos un error. Lo que sí no sé es si esto es detectado por el compilador o si es un error lógico, pero ahí hay vamos a verlo, ¿ya? Figura 0405. Vamos a ver. Vamos a trabajar. Bien, vamos a compartir entonces, pero antes voy a ponerlo. 0405. Entonces vamos a poner aquí el programa. Voy a compartir esto. Y ahora ven el programa, ¿no es cierto? Entonces, esto es de esta manera. Y aquí yo le voy a poner, lo que queríamos ver es menor o igual. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo esto? Observen que aquí no hay ningún error de compilación, pero estamos intentando hallar hasta 10 array size, que es voy a tratar de encontrar aquí ese de 10, pero ese de 10 no está definido. Entonces, voy a correrlo, ejecutar. Ven la pantalla negra, ¿no es cierto? Y observen, ven la pantalla negra. Sí, profesor. Se ve, profe. Sin embargo, observen, ha hecho hasta el 9 y el 10 lo ha dejado en blanco. Si ustedes observan, lo ha dejado en blanco. O sea que no tiene, vamos a poner menor o igual que array size
más 1, en la que se supone que no puede haber S de J. Y si ustedes lo ejecutamos, observen, 10, 22 y ha dejado una línea. O sea, no le interesa eso. O sea, no hay un chequeo de... Bueno, eso depende también del compilador. Hay compiladores que sí detectan de que nos estamos yendo fuera del lado, ¿no? Menor igual. Aquí. Y observen, el 11 me ha puesto 0, lo ha redefinido. O sea, es un comportamiento medio extraño. Sin embargo, nosotros hemos ido a array size más 1, 10 más 1, 11, menor igual, ¿no? Y, y menor igual que es eh, 10 más 1, 11, que va desde 0 hasta 10, más 1, 11. A ver, vamos a ver, más 3. Estos son unos experimentos que vemos cómo se comporta el programa. Observen, tiene un comportamiento, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Errático, ¿no? Si bien es cierto, no nos arroja error, sí nos arroja error lógico, porque podrían decir, ¿y de dónde saca esto? ¿Cómo es que pone este valor? Entonces, esas son las sorpresas que tenemos a veces con los arreglos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, por lo menos cuando se utiliza el depse, de que nosotros tengamos aquí menor que array size, que es de esta forma. O sea, que no lleguemos hasta el tamaño del arreglo. ¿Por qué? Porque empieza desde 0. ¿Está bien? Empieza desde 0. Si ustedes empiezan desde 1, evidentemente pierden un valor. Entonces, otra cosita que quiero ver esto de aquí, veamos esto. Vamos a copiar esto. ¿Dónde está el copiar? Aquí está. Lo voy a poner fuera. Y aquí vamos a poner slash slash. O sea, ya no vale aquí, sino está fuera del main. Cuando está fuera del main, y observen, no es un error de sintaxis, como por ejemplo podría ser el no poner el punto y coma, aunque aquí no detecta nada, parece. Vamos a ver aquí. Bueno, punto y coma. Entonces, nos vamos acá y no hay ningún problema. ¿Está bien? Entonces, ustedes pueden definir la constante fuera del main. ¿Cuál es la diferencia? En algunos casos, el que esté definida dentro del main significa que solamente puede ser usado dentro del main, mientras que cuando está aquí va a ser disponible a todas las funciones. Y ahí hay que tener muy en cuenta el nombre, porque este nombre, digamos, está reservado para esta variable. Si bien es cierto, dentro de un subprograma o dentro de una función, yo puedo declarar una variable que se llame también array size, no se debe confundir con esta. En realidad la otra va a valer localmente nada más, pero podríamos tener algún tipo de confusión. Entonces esa es cuestión de estilo también en cuanto se trabaja. ¿Está bien? Déjenme ver esto, por ejemplo. Aquí nosotros tenemos esto y aquí sí sale un error, ¿no es cierto? El error es de que no se puso el punto y coma. Ahora, el NetBeans sí cuando falta una cuestión sintáctica, inmediatamente lo detecta. Este no. Bueno, vamos a dejar de compartir esto y vamos a continuar acá.
Entonces tenemos una constante que es hecha para trabajar con el tamaño del arreglo. Y la constante se puede definir antes del main o dentro del main. No hay problema. Observen, aquí dice que el programa se convierte un poco más escalable. Escalable significa de que se puede mejorar o se puede reprogramar muy fácilmente. Cuando establecemos que el tamaño de la regla usa una variable que es constante. Solamente tenemos que cambiar el tamaño del arreglo y todos los lazos trabajarán. Caso contrario, nosotros tendríamos que actualizar cada lazo en el programa. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con una constante, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que ejecuta, que hemos visto. Aquí tenemos una variable que ha sido inicializada. El valor de la variable constante es X. Lo referimos nada más. Este no tiene mayor problema, el programa. Esa es una inicialización adecuada de una variable constante. Si yo quiero inicializar después, ahí sí tengo problema. ¿Está bien? Sin embargo, veamos qué es lo que hace nuestro pequeño programa. Dejar de compartir esto y compartimos de nuevo el dev. In size, y aquí le ponemos, bueno, aquí estaba esto no, esto lo vamos a borrar para que esté como está en el programa, y aquí borramos con esto estamos declarándolo únicamente, y luego decimos array size igual a 10. Punto y coma. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, es obligatorio, es un error de compilación. Las constantes se tienen que inicializar. Aquí se tiene que inicializar, como dice el autor. Esto no trabaja, no puedes inicializar. ¿Y por qué no se podría inicializar? Porque si se pudiera inicializar, entonces yo le pediría a la persona que me ingrese el tamaño del array size antes de declarar el arreglo. Entonces, yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, como les decía, lo que usualmente se usa es poner un array size muy grande y luego usar el número de elementos que se va a usar, ¿no? ¿No? Entonces, esto sí lo tiene. No tienen que inicializar porque dependiendo del problema, podrían ustedes inicializarlo. Bueno, entonces continuamos. Entonces, esto efectivamente no se puede hacer y esto es un error de sintaxis. Constantes no inicializadas es un error. Y inicializar una constante también es otro error. O tratar de cambiarle el valor, ¿no? Entonces, si yo nuevamente trato de cambiar el valor, por ejemplo, aquí si aquí yo trato de cambiarle el valor X, array, size igual a 12, ese también es un error sintáctico. No se puede cambiar
este valor. Ahí tienen el error, ¿no? De que estamos tratando de cambiar un tamaño. El tamaño no se puede modificar porque si no significaría que en cualquier parte podríamos modificar el tamaño del arreglo, yéndose contra el principio que dice de que los arreglos son variables estáticas que no cambian de tamaño. Muy bien. Luego tenemos esto de acá. Hallar la suma de los elementos de un arreglo. Este es un programa muy sencillo. Son for. Normalmente con los arreglos se utiliza mucho el for. ¿Por qué? Porque se conoce el tamaño del arreglo. Entonces, al conocer el tamaño del arreglo, tenemos esto. Por supuesto que este for lo podrían hacer como un while también. Histograma para imprimir un programa. ¿Está bien? El tamaño del arreglo es 10. Estos son los valores. Y elemento, valor, histograma. Y eso lo va a hacer de acuerdo con un doble for. Observen, aquí tienen una llave y aquí hay una sentencia y aquí hay otra sentencia. O sea, de acuerdo a cuántos hay en este elemento, J menor que N de I, por eso dice I, va a poner los asteriscos. Quote nada más y al final le tiene que poner un NL para poder cambiar de tamaño, de línea, mejor dicho, ¿no? Entonces, y así code en L después, ¿no? Y luego imprimir, empezar nueva línea de salida. Y en main. Ahora, esto se puede poner como un programita también, ¿no? Entonces, para i igual a 0, imprimir asteriscos. Y el imprimir asteriscos sería únicamente esta parte del código, porque va con argumento NI. O sea, muchos programas que se ponen acá se pueden implementar con funciones para no hacer un doble lazo. Ahí tienen el histograma. Y luego es el de los dados, 6000 veces. Y esto sí lo hemos visto. Y esto se utiliza con rand. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de la función rand que pone una semilla time 0, la hora actual? Entonces nos reemplaza de esta manera, la frecuencia es esta. Y ahora aquí vamos a chequear un poco figura 410. Vamos a checar si es que cambian los números. 410. Entonces vamos a ver. Compartimos este programa que es el de los puntos del dado 6000 veces y en un inicio queremos ver, vamos a ejecutarlo 2 veces para ver si el random se comporta, o sea 1085, 1031, 1085, 1031. Veamos si es que ven en la siguiente. En la siguiente ejecución, 1057, 1021, que son diferentes. Observen, 927, 951, 1029. Entonces, efectivamente, está tomando a la semilla de acuerdo a la hora que tiene el reloj. Entonces, Profesor, disculpe, no se ha visto la pantalla negra. Ya, disculpen un ratito, vamos a compartir algo. Ya, ahora lo tienen esto y observen. Gracias por avisar. Ahora sí ven.
Ahora sí se ve. Ya. Observen, 997, 997, 1043 y 1042. 1042, 995, 995. Esa es una forma, ¿no es cierto? Ahora, si yo he dejado pasar algo de tiempo mientras hemos estado hablando y analizando y lo ejecutamos de nuevo, observan la pantalla, ahora ha salido números diferentes. En vez de 997, ahora está saliendo 991. En vez de 1043, está saliendo 964 y así sucesivamente. Son números diferentes, ¿no? Entonces, lo que queríamos probar aquí es que efectivamente este SRAM con time zero nos produce números que realmente son aleatorios. Entonces, regresemos a la separata y ahí lo tenemos. Entonces, esto no hay dificultad. Esto es un programa y aquí hay una salida, más o menos. Y nuevamente aquí, y yo voy a hacer énfasis en que muchos de los programas deben de implementarlos con funciones. Este es otro programa que trabaja una encuesta de unos estudiantes y, y ellos califican por ejemplo, puede ser las, la comida en una cafetería entre 1 a 10. Y observen, están llamando un arreglo de tamaño 11. ¿Por qué? Porque 0 no va a ser considerado. Entre las frecuencias van a ser, si es de mala calidad, 1, 2, 3, hasta las excelentes que son 10. Y esto de aquí significa las respuestas que han dado los estudiantes. Y aquí lo está poniendo. Respuestas de 40 personas. Y eso es lo que contestaron los 40. Y aquí la frecuencia. La frecuencia significa cuántos contestaron uno, cuántos contestaron dos, etcétera, ¿no? Luego de procesar esto, datos, ¿no? Estos datos también se puede, bueno, se supone de que estos datos, si son datos que se han obtenido de alguna forma. Y frequency size, que es 11, le pone 0, pero la posición 0 no va a ser usada, ¿no? Entonces, 0, observen, desde aquí sí, frecuencia, responses, answers, ¿no? Entonces, como answer es 1, 2, entonces tenemos esto de aquí. Y aquí va desde 1 hasta 10, o sea, el tamaño es 11, entonces va a ir de 1 a 10. Entonces, ¿cuántos contestaron 1? ¿Cuántos contestaron 2? O sea, no hay 0, por eso es de que tiene esto. Luego tiene el endmain. Por supuesto que alguna de estos podría ser, y aquí está acumulando, ¿no? Frecuencia, responses, que es el, el de la pregunta, y cuánto salió, el número, si salió 1, entonces se suma más 1 a los que respondieron 1. Si estuvo 2, se le suma 1 una unidad a los que tuvieron esto. Pero observe, tiene un más acá. O sea, primero chequea esto y luego suma, de acuerdo a eso. Esto determina el índice en frecuencia para incrementar, ¿no? O sea, ¿qué índice se va a incrementar? Y ahí tienen las frecuencias que se han dado. ¿Cuántos? 2. Ahora, strings, que vamos a ver un poco más en en el siguiente capítulo. Las cadenas son arreglos de caracteres. Y todas las cadenas terminan con un null, que es este carácter. Este carácter también se considera como un fin de archivo, end of file.
ejemplos, caracteres string 1 es hello, pero cuando se declara como caracteres, como arreglo, quiere decir de que cada uno de ellos ocupa una posición. Y entonces nosotros podemos establecer de acuerdo a los índices a qué posición le corresponde. El último no es leído, sino sencillamente está diciendo de que todas las cadenas siempre terminan con esto de aquí. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, su tamaño es menor que 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? String 0, string 2, string 2, 10. Se puede ingresar desde el teclado, por ejemplo, 10 elementos y sin string 2. Hace que el usuario ingrese de una cadena. Ahora, la diferencia de esto es de que Hola, ¿qué tal? para en el primer carácter que es blanco, ¿no? Y encuentra un blanco y ahí acabó la cadena. O sea, la cadena es de una palabra que termina en un carácter en blanco. ¿Está bien? Y adiciona el carácter null. Si mucho texto es ingresado, la data es escrita más allá del mismo arreglo. Nosotros deseamos evitar esto. Para imprimir cadenas, utilizamos el count como siempre y decimos count string 2 en L. No trabaja para otros tipos de arreglos. Este count no trabaja de esta misma forma con un arreglo. Si nosotros tenemos un arreglo de enteros, para imprimir ese arreglo de enteros, tenemos que utilizar en base a los índices. ¿Está bien? Y es impreso hasta que el carácter null es hallado. Aquí tienen 1, string 2, reserva 20 caracteres el primero, ingrese el carácter, por ejemplo, hello there, y sin en string 1, que tiene tamaño 20. O sea, agarra el primer blanco y en string 20 solamente va a tener hello, ¿no? String 1 es string 1, string 2 si es puesto de esta forma. Y count string 1 con espacios entre caracteres es dos diferentes formas para declarar cadenas. String 2 es inicializado y su tamaño es determinado en forma automática. Ejemplos de lectura de caracteres del teclado y imprimiendo ellos. Entonces decimos aquí por int i igual a 0 y hasta que no sea diferente, string i diferente del carácter null i más y imprimimos el elemento. ¿Está bien? Esa es una forma. La otra es con el count de frente, string 1. Sin string 1, lee aquí, count, string 1 es tanto. Hello there. String 1 es hello, porque decimos de que en el primer blanco ahí acaba. Pero el segundo 2 que hemos dado es esta de forma. String 1 con espacios entre caracteres es esto. String 1 es there. String 1 es, bueno, aquí se está ingresando de there, ¿no? Que es nosotros ponemos esa palabra. String 1, la literal es puesta de esta forma, no hay ningún problema. Y la forma es aquí. Vamos a ver este programita que es el 412.
De nuevo, perdón. Vamos a ver. Aquí tenemos el 412. ¿Está bien? Y decimos, me indican si ven la pantalla negra. Se supone que sí. ¿Sí ven? Sí ven, ¿no? String 1 es sola. String 2 es string literal. String 1 con espacios entre caracteres es hola. ¿Está bien? De esa forma. Y nosotros no podemos leer a menos que tengamos esto de aquí. Ahora, eh, eso está definido como caracteres, pero veamos que si yo digo string S3, ¿correcto? O sea, ya lo estoy declarando como una clase. Code. Profe, creo que hay un problema que no está, la pantalla se ve todo negro. Voy a ver por ahí. Vamos a dejar de compartir esto. Ahora vamos a ver. Ahora no es en... ¿Ya? Entonces, lo que queríamos es decir code ingrese una cadena. Una cadena. Aquí en L, punto coma y sin, estamos declarándolo S3. Sin S3. Observen como cadena. Ahora sí ven, ¿no? Ven lo que se ha hecho. Si hay problemas, me pasan la voz. Entonces, tenemos esto y aquí me está dando un error que dice, espera un punto y coma antes de, dice, antes de S3. Es que está leyendo. Aquí string. No, no está declarando. O sea, la cadena no lo está declarando así. Vamos a esperar a la siguiente para ver esta parte, porque hay una manera de declarar cadenas que tengan espacios en blancos. Aquí no admite esta forma. String S3, o sea, como estábamos haciendo antes. Porque este es nombre de clase y aquí estaría definiendo un objeto. Lo voy a dejar pendiente eso. Bueno, regresamos a la separata. Aquí tenemos esto. Entonces, estas son las cadenas literales. Ejemplo, usando arreglos. Vamos a recordar que es el almacenaje estático. Si una variable es estática, significa que las variables locales guardan los valores entre llamadas de las funciones y es visible solo en el cuerpo de la función. Podemos declarar arreglos locales que sean estáticos e inicializados a ceros. Si no es estático, es creado y destruido cada vez que una función lo llama. Los arreglos estáticos son inicializados a cero.
Esta es una función prototipo, es otra función prototipo. Esta es una inicialización. Esta es una inicialización estático y automático. Y inicialización, segunda llamada y segunda llamada. Y ahora veamos los programas, las funciones. Si es estática, esto va a quedar el valor. Count array i, ¿está bien? I menor que 3, i. Se está viniendo con un cierto valor. ¿Dónde lo he inicializado ese valor? Ah, aquí hay un arreglo init. Init. Inicializa a 0 la primera vez. Cuando ponemos así static int array, eso está inicializado a 0. Ahora, arreglo i es igual a i igual a 0. Y los valores en la forma estática. Array 1, observen, j igual a 3, dice que va a ser j y se le va a sumar 5. Y este es el arreglo estático. Cuando se vuelva a llamar a este arreglo estático, va a ser llamado con estos valores, con los últimos valores con los que cambió la función. Y nosotros tenemos esta de aquí, está inicializado a 0 en la primera. Aquí tenemos que está inicializado a 0, está imprimiéndolo y luego le está sumando 5. Regla es cambiado. Y el automatic, nosotros tenemos 1, 2, 3. Cuando entra en automático tenemos esto. Cuando sale, decimos, se le suma 5. Pero esto modifica el valor. Observen. O sea, mientras que a pesar de que el arreglo es cambiado, esos cambios son destruidos cuando la función sale y los cambios también son perdidos. Si es que lo ponemos como automático. ¿Está bien? Eso es por la declaración que se ha dado acá. Aquí. Aquí. Static array, automatic array. Entonces, la variable es la que está inicializando. Static int array. Static array inicializa 0 en la primera llamada, pero después mantiene esos valores y los modifica. En cambio aquí, no se ha puesto esto de acá. Static. La variable clave aquí es static. Este cambia, pero este otro no. Entonces, cuando se arregla, por ejemplo, cuando se ha puesto, cuando se entra, ambos son ceros. Y cuando se sale, 5, 5. En el automático es 1, 2, 3. Y cuando se sale, se le ha sumado 5, es 8. Pero estos cambios van a ser perdidos. En la segunda llamada, el static cuando entra, observen, ha mantenido los últimos valores, que son 5, 5, 5. Y cuando sale es 10, 10, 10. O sea, cuando vuelva a ser llamada, va a ser 15, 15, 15. Mientras que el otro, cuando entra, va a ser 1, 2, 3 y 6, 7, 8. O sea, sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, tienen que tener en cuenta eso si es que ustedes quieren cambiar el valor de un arreglo. Si quieren cambiar el valor de un arreglo, entonces tienen que ponerle static, ¿no? O sea, el caso es acá. El arreglo 3 es estático. Aquí no lo hemos puesto, pero aquí sí. Aquí sí. Esta es la palabra clave que nosotros tenemos que ver. Si es que se requiere cambiar el arreglo. En otros lenguajes, como por ejemplo el Java, todos los arreglos son considerados como objetos de una clase y por lo tanto son statics y se cambia el valor, Aquí no, aquí tenemos que decirlo específicamente. Ahora,
pasando arreglos a funciones. Se especifica el arreglo, el nombre, sin necesidad de poner corchetes. Un momentito, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces especificamos el nombre sin necesidad de usar los corchetes. El arreglo está declarado de esta forma, pero la función va con el nombre nada más y muchas veces se pone el 24. Hay una función que normalmente se tiene, que es el de el punto. O sea, dice, por ejemplo, my function y dice my array. Únicamente. Y en my function, ustedes tienen my array punto len. Observen, cuando se tratan como, objetos, entonces este de aquí, perdón, my array, está bien. Este de aquí es un objeto de la clase arreglo. Entonces, como objeto, tiene funciones. Y una de sus funciones es len. ¿Está bien? Entonces, yo no tendría que poner este 24, sino llevarlo únicamente como mi función. Pero eso, por supuesto, depende del compilador con que estén usando. Y eso hay que averiguar a veces, ¿no? Voy a borrar todos los dibujos de acá y cerrar eso. Bueno, esa es la razón por la cual dice el tamaño del arreglo generalmente es pasado, pero no es requerido. ¿Por qué? Porque myArray.len les va a dar este número. Pero sin embargo se pasa porque es útil para iterar sobre todos los elementos. Y una variable más o un parámetro más no importa. Entonces, los arreglos pueden ser pasados por referencias. Entonces, las funciones pueden modificar la data del arreglo original. Valor del nombre del arreglo es la dirección del primer elemento del arreglo. Funciones conocen dónde el arreglo está almacenado y pueden cambiar las localizaciones originales de la memoria. Este es un aspecto que tenemos que ver luego
porque el comando ampersand nos da la dirección de memoria y el puntero nos apunta a qué es lo que hay en esa dirección de memoria. Pero hoy no vamos a hablar sobre punteros ni referencias. Los elementos de un arreglo individuales son pasados por valor, como variables regulares. Por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Por ejemplo, funciones que toman arreglos. Modifique arreglo, int b, int array size, modifique arreglo, int b, int. Observe void significa que no retorna nada, pero el arreglo sale. O sea, se comportan como si fuesen estáticas. Toma un arreglo entero y un entero simple, que normalmente es el tamaño del arreglo. No hay necesidad para el tamaño del arreglo entre corchetes. Aquí no se pone el nombre. Es ignorado por el compilador. Depende del compilador. Hay algunos que pueden arrojar un error. Si es declarado el parámetro del arreglo como una constante, también podría declararse eso como una constante. Como una constante, si el parámetro del arreglo es declarado como una constante, no puede ser modificado. O sea, esta constante no se puede modificar. Las constantes ya hemos dicho que no pueden modificarse ni siquiera ahí. Entonces, modifique arreglo, aparece algo raro, modifique elemento. El arreglo es 4 y dice ahí es esos valores, esa es la sintaxis. Luego modifique arreglo, lo ha pasado por referencia. Es A arreglo 6. Y está poniendo los valores del arreglo modificado. O sea que lo va a traer modificado. Pero, sin embargo, si lo pasa un elemento por valor, ese sí no va a regresar modificado. Ahí vemos esto. Son pasados por referencia. El valor de una variable no puede ser modificado. Aquí lo que ha hecho el modificar arreglo es multiplicar por 2 cada elemento. Y modificar elemento te está multiplicando por 2, pero solamente aquí. Cuando regresa, va a ser con el mismo valor, porque es una variable. Observen, aquí los valores del arreglo original son 0, 1, 2, 3, 4. Modificado es 0, 2, 4, 6, 8. El valor de A3 es 6. En el elemento modificado es 12, pero cuando regresa sigue siendo 6. Este 12 se pierde. Pero eso es porque la variable que representa a un elemento del arreglo es tratado como una variable como las anteriores que hemos tenido. Esto es cuando se trata de modificar un arreglo. Try to modificar el arreglo cuando tenemos una constante. Aquí no debe haber constante. Normalmente no trabajamos con constantes ahí dentro de esto. O sea, el arreglo no. El parámetro es declarado como una constante y el arreglo no puede ser modificado, aun cuando es pasado por referencia, ¿no? Aun cuando se trate de pasarse por referencia, va a dar un error, ¿no? Error, error, error. Una de las cosas que se trabaja mucho en los elementos computarizados es el ordenar.
El ordenar datos es una aplicación de computación muy importante. Virtualmente cada organización debe de ordenar algún tipo de datos y cantidades masivas deben ser almacenadas. Una técnica es la técnica del bubble sort, el de ordenamiento mediante burbujas, que consiste en varios pasos a través del arreglo y los pares contiguos de elementos son comparados. Si están en orden crecientes o son los mismos, no hay ningún cambio. Si hay en orden decreciente, los elementos son cambiados, ¿no? Y se repita estos pasos para cada elemento. Entonces, más o menos les voy a explicar cómo es eso. Vamos a ordenamiento por método de burbujas. Por ejemplo, tienen los números 6, 12, 4, 20, 5, 17, 3. Entonces el método de burbujas hace lo siguiente. En la primera dice, la primera pasada, 6 y 18. ¿Están ordenados? Sí. 6 y 18. Y lo deja ahí. Vamos a ponerlo mejor de esta forma. Aquí pone 6 y 18. Por supuesto que yo lo estoy poniendo en cuadrados separados, pero en realidad todos los demás elementos del arreglo continúan, o sea, 4, 20. Después se compara 8 con 4. Entonces queda 6. Este es el primer paso. Vamos a poner 1, paso 1. Paso 2. Gracias. 6. Pero están desordenados ahí. 18 y 4. Entonces, intercambiamos posiciones. Luego, comparamos el 4 con el 6. O sea, y comparamos y vemos que uno es menor que el otro. Entonces, se intercambian 4, 6 y 18. Y con esto ya llegamos al final de los 3. Entonces, pasamos al tercer paso. En el tercer paso tenemos 4, 6, 18, 4, 6, 18, y el siguiente que es 20. Comparamos estos dos, están ordenados. Muy bien, entonces pasamos al cuarto paso. En el cuarto paso incorporamos el 5 y comparamos con el 20. Entonces aquí es
4, 6, 18, 5 y 20. Y ahora comparamos este con este de aquí. Por eso es que es una burbuja. Va burbujeando hacia la posición donde está. Entonces decimos aquí es 4, 6, 5, 18 y 20. Luego tenemos que burbujea al 4, 5, 6, 18 y 20. ¿Ya está en orden? Sí. Entonces se pasa al siguiente paso. 5. Y aquí tenemos el 17 comparado con el 20. Entonces es 4, 5, 6, 18, 17 y 20. 4, 5, 6, 17, 18 y 20. Y ya estuvo ordenado. Por último, la sexta. En la sexta tendremos que va a burbujear. El último que hemos tenido es el 3. 4, 5, 6, 17, 17, 18, 3 y 20. Luego burbujea 4, 5, 6, 17, 3, 18, 20. 4, 5, 6, 3, 17, 18, 20. Luego 4, 5, 3, 17, 18, 20. Luego 4, 3, 5, 17, 18, 20. Y por último, 3, 4, 5, 17, 18, 20. Como ustedes ven, no en todos los pasos del 1 al 6 se realiza el mismo número de subpasos. Depende de las funciones que nosotros tengamos. Entonces, en este caso, hay un lado donde tenemos esto. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el peor caso? El método de burbujas. El peor caso es cuando se desea ordenar en forma ascendente y todos los datos están en orden decreciente. Por ejemplo, yo puedo ser 25, 18, 15, 10,
12, 9 y 6. Observen, aquí tenemos que hacer primero 1, aquí tenemos que hacer 2, aquí tenemos que hacer 3, aquí tenemos que hacer 4, aquí tenemos que hacer 5 pasos, así, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el problema. Aquí ya están ordenados, pero en orden descendiente, y yo quiero ordenar en orden ascendente. Lo mismo sería si tengo al revés. Si quiero ordenar en orden decreciente y los tengo en orden ascendente. Eso constituye el peor caso de ordenamiento de un arreglo en el caso de burbujas. ¿Está bien? Bueno. Continuamos. Observen entonces lo que decimos es varios pasos sobre el arreglo y pares consecutivos de elementos son comparados y se repitan estos pasos para cada elemento hasta que el elemento burbujee hacia su posición. Aquí tienen ese ejemplo, 3, 4, no hay ningún problema, pero cuando tienen el 3, 4, 2, este sí es intercambiado, ¿no es cierto? Algunas veces, por ejemplo, cambia estos dos sucesivos también. Creo que los tiene de esto. 6, 7. Luego aquí 2, 3. Y luego ya no hay cambios que se necesitan. Lo malo es de que, por ejemplo, aquí, como tiene 5 elementos, entonces ha hecho un paso sobre 5 elementos, pero ha intercambiado dos sucesivos, que no son colindantes, ¿no? Los elementos más pequeños burbujean hacia la parte superior, o sea, el inicio del arreglo. Para ello se tiene que intercambiar variables. Entonces, no se puede hacer de frente esto, porque entonces tanto X como Y van a tener el valor de 3 y necesitamos una variable temporal. Esto ya lo hemos usado, creo. El temporal es X, X toma el valor de Y, Y el valor de T. Entonces, ese es el variables que necesitamos. Y aquí está implementando precisamente el bubble sort. El original es ese. Y luego tiene, este es el bubble sort, for y for. Dos fors nada más. Array size -1, entonces está comparando dos sucesivos. Este es el temp e intercambia si es necesario, ¿no? Hasta array size -1. ¿Por qué? Porque va a comparar con el array size -1 más 1. Por eso de que como no quiere irse, no puede ser hasta array size. Pero aquí sabemos de que a veces tenemos problemas con esto de acá. Intercambiamos. Necesitamos una variable temporal. Los elementos en orden ascendente. Ahí tienen el resultado. Se puede hacer el arreglo, un caso para calcular la media, la mediana y la moda. La media es el promedio, son indicadores estadísticos. La mediana es el elemento que está en el medio, lo cual significa de que hay tantos mayores que él como menores que él. Y la moda es el número que ocurre más a menudo. Por ejemplo, el promedio de la suma son el número de elementos. La mediana es el que está 1, 2, 3, 3 es la mediana. Hay dos que son mayores que 3 y, bueno, la mediana es el que está en el medio, nada más. No interesa en una lista sorteada. No necesariamente es el promedio, ¿ah?
si números, si esto tuviese un número par de elementos, entonces la mediana es el promedio de los dos que están en el medio. Y la moda es el número que ocurre más a menudo. Entonces, para calcular esto, la mediana y la moda, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener al arreglo ordenado. Entonces, lo que hace es que este programa introduce eh, el tópico de análisis de datos de encuestas, calcula la media, la mediana y la moda del dato, ¿no? Todos estos no tienen que poner using namespace de nada más es suficiente. Y esto es para las, las, los, las separaciones y la precisión con 2 dígitos o 3 dígitos. La mediana, constant int, de acá, int, que es el tamaño del arreglo, mediana, el arreglo, y el tamaño, la moda también. El bubble sort es el que va a cambiar a este de acá. Observen, va a pasar como referencia únicamente. Y print arreglo. Dice constante, el tamaño de las respuestas es 99. El tamaño de los arreglos, ¿no? Entonces, aquí lo pone de esta forma, la frecuencia de 10 elementos es 0. Es una encuesta también, por ejemplo, puede ser sobre comida, donde califican de 1 a 10. Por eso es de que pone de 10, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? El proceso es llamando a las funciones media, mediana y moda. Estos están llamándose como si fueran subrutinas. Entonces, lo cual también es válido y regresa a 0. Entonces, cada una de ellas está aquí. La media toma eso, y la precisión y listo, ¿no? O sea, es un programa fácil. No regresa nada. ¿Por qué? Porque sencillamente está dando toda la respuesta aquí. Por eso es de que no regresa nada, es void. Lo está trabajando como void estos elementos. Aquí, lo primero que hace es ordenarlo. Ordenarlo. El arreglo ordenado es esto. Llama a la impresión y la media es tanto a tamaño y esto, ¿no? La mediana es elemento size entre 2 primero. Elemento array para la mediana es el que está en la mitad. Pero aquí no me está diciendo si es que este es par o impar. Bueno, solamente está acudiendo de que el tamaño sea impar, por eso es de que le da 3. Aquí las frecuencias. Esto es solamente para ponerlo como una especie de histograma. Los resultados también. El histograma para representar la moda. Value mode, dice. Vamos a ver si es que dónde calculó la moda. Aquí está. La moda. Bueno, en la moda también está poniendo un histograma. Luego sí, ya lo ha calculado.
no de values, rating, las que se ocurren más a menudo. El valor es la que ocurre más often, es la que ocurre más a menudo, tiene el mayor valor en frequencies. Y el bubble sort es lo que hicimos antes, es un programa largo, pero con funciones. Y la impresión imprime en líneas de 20. Y aquí tiene la definición, es 681. Este es el no ordenado, este es el ordenado. La media es elemento 49. Este es impar, entonces es 7, ¿no? El arreglo es 7, que sería el que está en el medio, el elemento 49. Aquí hay 20 más 20, 40, y aquí entonces definitivamente es el 7. El histograma, ¿cuántos 1, 2, 3, 4, 5, 9 se ha dado? Entonces su frecuencia es esta. Y 27 es 8. Entonces 8 es la moda, porque es el que se ocurre más veces, ¿no es cierto? Este histograma, esta forma de representar, es decir, aquí hay hasta 5, aquí hay hasta 10, aquí hay hasta 15, aquí hay hasta 20, aquí hay hasta 25, 25, 26, 27. Entonces yo puedo sacar eso. Aquí el 20, por ejemplo, no está su asterisco, entonces quiere decir de que debe ser 19, ¿no? Entonces son problemas de esta forma. Déjenme ver algo aquí, creo que aquí lo dejaría. Bueno, vamos a dejarlo aquí.